Hola, en el día de hoy les vamos a hablar de los gases, la relación que hay entre sus propiedades y sus leyes. Bueno, ¿qué es un gas? Se conoce como gas al estado de agregación de la materia que no tiene ni forma ni volumen. Una de las propiedades de este es que sus moléculas se tienden a separar una de la otra y tienen gran movilidad. En las propiedades físicas de los gases tenemos la compresibilidad, que es la capacidad que tienen los gases de disminuir su volumen. Esto se debe a que sus fuerzas de atracción son muy débiles, lo que hace que sus moléculas estén muy separadas entre sí y puedan juntarse fácilmente mediante una fuerza. Por otro lado tenemos la expansibilidad, que es la tendencia que tienen los gases a aumentar su volumen. Esto se debe a sus grandes fuerzas de repulsión. Ambas propiedades tienen que ver con la presión. En un caso aumenta y en el otro disminuye. La dilatación es el aumento de longitud, de volumen o de alguna otra definición métrica del gas. Se determina por tres factores: presión constante, volumen constante o temperatura constante. También está la elasticidad. La elasticidad es la habilidad de recuperar el volumen ante la supresión de una presión externa. También está la difusión. La difusión es la dispersión gradual de un gas en el seno de otro. De este modo, las moléculas de la sustancia se esparcen por una región. También les voy a hablar de la ley de Charles. Bueno, la temperatura y el volumen son directamente proporcionales cuando su presión es constante. Entonces, para explicar esto, vamos a tener un ejemplo. Cuando tenemos un globo y lo calentamos, sus partículas se empiezan a mover, lo que hace que el globo se expanda. Cuando le empezamos a bajar la temperatura al globo, el globo se va a contraer porque sus partículas están perdiendo su movilidad, se están volviendo más lentas. Entonces, esto nos da a entender que la ley de Charles aplica una de las propiedades de los gases, que es la dilatación, que se expande y después vuelve a su volumen normal. También tenemos la ley de Avogadro, que dice que el volumen es directamente proporcional a la cantidad de partículas de gas, independiente del elemento químico que forme el gas, a presión y temperatura constante. ¿Por qué sucede esto? Miremos esta imagen. Si le agregamos más partículas a este recipiente, obtendremos que la frecuencia con la que chocan estas partículas con las paredes del recipiente aumentará por un instante la presión dentro de este, lo que hará que el émbolo se desplace hacia arriba y recupere su presión normal y a su vez aumente su volumen. En tercer lugar tenemos la ley de Boyle, que dice que la presión que ejerce un gas es inversamente proporcional a su volumen, a temperatura y cantidad de gas constante. Esto se debe a que, al aumentar el volumen, las partículas tardan más en chocar contra las paredes en una unidad de tiempo, lo que hace que su presión disminuya. Por último tenemos la ley de Gay-Lussac, que nos dice que la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura, a volumen constante. Vamos a ver este ejemplo de manera matemática. Tenemos que en un cilindro metálico se encuentra un gas que recibe una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio y cuando su temperatura es de 10 grados Celsius con el manómetro se registra una presión de 950 milímetros de mercurio. Si al exponer el cilindro a la intemperie eleva su temperatura a 45 grados Celsius debido a los rayos del sol, calcular A cuál es la presión absoluta que tiene el gas encerrado en el tanque y B cuál es la presión manométrica. Primero calculemos la presión absoluta. Para calcular esa presión solo debemos sumar la presión atmosférica y la presión manométrica, lo que nos daría la presión exterior e interior. Luego tenemos que transformar las temperaturas en grados Kelvin, ya que en estos problemas se manejan en este tipo de unidades. Despejamos la ecuación de la ley de Gay-Lussac, nos da P2 es igual a P1 por T2 entre T1. Reemplazamos los términos, cancelamos los grados Kelvin con los grados Kelvin y nos quedan 1921,4 milímetros de mercurio. Luego calculamos cuál es la presión manométrica. En estos solo restamos la presión absoluta y la presión atmosférica, ya que tenemos la presión del total del recipiente menos la del exterior, lo que obtendríamos la presión interior del recipiente y nos daría 1161,4 milímetros de mercurio. La ley general de los gases
también es conocida como ecuación de estado. Es una ley que combina todas las leyes mencionadas anteriormente. Esta ley se refiere a cada una de las variables como son presión, volumen, número de moles y temperatura. Su fórmula es P por B igual a N por R por T. Ahora un ejemplo. Bueno, para este ejemplo tendremos que hallar los números de moles, teniendo que su volumen es 70 litros, que su presión son 1.5 atmósferas y que su temperatura es de 298 Kelvin. Entonces primero hallamos R, que es la constante de los gases ideales. Después vamos a reemplazar los datos que ya tenemos en la ecuación, lo que nos queda 1.5 atmósferas por 70 litros sobre 0.821 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin por 298 Kelvin. Bueno, esto nos da que es 4.3 mol. Y así es como podemos hallar cualquier constante por medio de esta ecuación.